Inicios de la década de los 90. En algún lugar del infierno verde del Valle del Alto Huallaga, Perú. El cabo del ejército peruano Juan Quispe, un muchacho de 19 años arrancado de su natal Puno por la última leva, observa a través de la mira de hierro de su fusil automático ligero, su fiel FAL. El sudor le pica en los ojos, mezclándose con el barro y el miedo. 5 figuras emergen de la espesura, avanzando con una lentitud fantasmal, con las manos en alto. Están demacrados. Es la primera palabra que acude a la mente de Quispe. No son soldados, son espectros. Sus ropas, harapos de civil que alguna vez tuvieron color, cuelgan de cuerpos esqueléticos. Uno de ellos, apenas un adolescente, tiembla de forma visible, sus ojos desorbitados fijos en los soldados de la patrulla que ahora los rodean, con los cañones de sus fusiles apuntando, tensos como cuerdas de guitarra. Para el cabo Quispe, el cholo como le dicen sus compañeros por sus rasgos andinos, este es apenas su tercer mes en la zona roja. Es su primer encuentro cara a cara con terroristas de Sendero Luminoso que se rinden. Lo que no sabe, lo que no puede imaginar, es que estos 5 terrucos han sido condicionados durante años por el adoctrinamiento del pensamiento Gonzalo. Se les ha martillado en el cerebro una verdad absoluta: los soldados del Estado, los cachacos, los yanaumas, cabezas negras, como los llamaban con desprecio en quechua, los torturarán, los desollarán vivos, violarán a las mujeres y finalmente los ejecutarán de la forma más brutal imaginable. Les han enseñado que la captura es un destino infinitamente peor que una bala en la cabeza en combate. Y en las próximas 72 horas, cada fibra de esa creencia fanática, cada certeza inculcada con sangre y miedo, será sistemáticamente demolida. No por la violencia, no por la tortura que esperan, sino por algo mucho más desconcertante: 3 platos de rancho caliente al día, agua limpia de un bidón y un tratamiento médico que supera con creces cualquier cosa que hayan conocido en sus miserables vidas como pioneros de la revolución. La captura de combatientes de Sendero Luminoso presentaba un desafío único para las Fuerzas Armadas peruanas. A diferencia de guerras convencionales, donde un enemigo podía rendirse en grandes grupos, los senderistas rara vez lo hacían. La propaganda del partido era despiadadamente eficaz. Los comisarios políticos, infiltrados en cada pelotón de la organización terrorista, reforzaban el mensaje día y noche en la selva húmeda y opresiva. Ser capturado significaba una tortura inimaginable, mutilación y una muerte lenta y agónica. Como resultado, los senderistas, incluso los niños reclutados a la fuerza, luchaban hasta la última bala. Luego intentaban huir. Y solo como un recurso final, absolutamente desesperado, cuando el hambre y las enfermedades los habían quebrado, consideraban la rendición. El teniente Iki David Flores, un oficial de inteligencia limeño que procesó a cientos de subversivos durante sus rotaciones en el Huallaga, describiría este patrón en una entrevista para un archivo histórico años después. Teniente Flores, a los primeros que capturábamos estaban aterrorizados. Y no hablo del nerviosismo normal de caer prisionero. Hablo de un terror puro, absoluto. Temblaban, algunos lloraban, estaban convencidos de que íbamos a sacar los cuchillos y a degollarlos ahí mismo. A veces tomaba horas, a veces días, convencerlos de que no íbamos a matarlos. Y cuando finalmente lo entendían, la expresión en sus rostros. Era como si todo su universo, todo lo que creían saber, se hubiera puesto de cabeza. Era el colapso. Los 5 capturados son conducidos a la base contrasubversiva de Ocayacu, un claro fangoso en la selva rodeado de sacos terreros y alambre de púas, con un helipuerto improvisado en el centro. Allí, son procesados por el personal de inteligencia del batallón. El procedimiento es protocolo estándar: documentar su información personal, revisar si tienen heridas, proporcionarles primeros auxilios básicos y luego coordinar su traslado a una instalación de procesamiento más grande en Tingo María. El teniente Flores, un hombre estudioso que antes de ser oficial había cursado sociología y hablaba un quechua básico aprendido de sus abuelos, es asignado para el interrogatorio inicial. Flores recuerda el encuentro en sus memorias personales. Cuando me acerqué con un intérprete, todos retrocedieron como si yo fuera el mismo diablo, escribió. Les hablé en un español claro, y luego en quechua, explicando que no les haríamos daño, que recibirían atención médica y comida. Me miraron con un odio y una desconfianza tan profundos. Era como hablarle a una pared de piedra. Uno de ellos, el que parecía el líder, me escupió al suelo y me dijo en quechua: sabemos lo que hacen los perros del Estado. No necesitas mentirnos antes de matarnos. El proceso de documentación revela sus historias. El mayor del grupo, que se identifica como camarada Ananías, dice tener 28 años y ser de un caserío en las alturas de Huanta, Ayacucho.
Lleva 6 años en la organización. Los otros 4 son mucho más jóvenes, casi niños, reclutados en el último año de aldeas remotas y forzados a marchar por los valles cocaleros. Todos están severamente desnutridos. El camarada Ananías pesa apenas 45 kilos, 20 kilos por debajo de un peso saludable para su estatura. Pero su condición física es lo de menos. Todos padecen enfermedades endémicas de la selva y la miseria. Uno tiene las cicatrices violáceas y las úlceras abiertas de la uta, la leishmaniasis, en su rostro y brazos. Otro tose sangre, un signo inequívoco de tuberculosis avanzada. Todos tienen fiebre, probablemente malaria o fiebre amarilla, y parásitos intestinales evidentes. Esta no era una condición inusual para los terroristas capturados. El ejército guerrillero del pueblo de Sendero Luminoso, aunque fanáticamente disciplinado, operaba con una logística miserable que apenas podía mantener con vida a sus combatientes. Las raciones eran yuca sancochada y el ocasional mono o pájaro que podían cazar. La medicina era inexistente. Luchaban enfermos, heridos y hambrientos. Morir de una infección gangrenosa era tan común como morir por una bala. Tras el procesamiento inicial, los 5 prisioneros son llevados a un área de detención temporal, básicamente un corral de alambre de púas con un toldo para protegerlos del sol inclemente y la lluvia torrencial. Es aquí donde comienza el verdadero choque cultural, la verdadera guerra psicológica. Un cocinero del ejército, un cholo robusto de la selva con un mandil manchado, llega con ollas humeantes que contienen el rancho de esa noche. El olor inunda el aire, lomo saltado, con su aroma a cebolla, tomate, ají y sillao, arroz blanco graneado y frijoles. Pan fresco. Y una jarra de café pasado. Son porciones generosas, las mismas que se sirven a la tropa. No las sobras o el agua sucia que los prisioneros esperaban. Los senderistas observan la comida con una profunda, casi religiosa desconfianza. Ananías, el mayor, habla primero, su voz un graznido ronco. ¿Por qué nos dan esto? Es veneno. El teniente Flores, que supervisa la entrega, responde con calma. No está envenenado. Es el rancho. Es la misma comida que comemos nosotros. Luego añade, casi para sí mismo, bajo el Convenio de Ginebra, los prisioneros deben ser alimentados igual que las tropas que los capturan. Es el protocolo. Convenio de Ginebra, pregunta uno de los más jóvenes, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué es eso? Es un momento revelador. El tratamiento de los prisioneros de guerra se rige por el Convenio de Ginebra de 1949, un tratado internacional que el Perú había firmado y respetaba. Pero estos soldados niños nunca habían oído hablar de él. Su adoctrinamiento político nunca mencionó leyes internacionales que protegieran a los prisioneros. Solo les habían contado historias de horror sobre los cachacos cortando cabezas. Durante 3 horas, la comida permanece intacta. Los prisioneros no la tocan. Están hambrientos, sus estómagos producen ruidos audibles, pero años de lavado de cerebro son una fuerza más poderosa que el hambre. Creen firmemente que la comida está envenenada, o que comerla es un acto de traición, o que algo aún más terrible vendrá después, una vez que hayan bajado la guardia. Finalmente, el enfermero de combate de la base, un hombre de Iquitos apodado el Doc Mendoza, frustrado por el punto muerto, se acerca. Sin decir una palabra, toma un plato, coge un tenedor y come un bocado generoso de lomo saltado, luego del arroz con frijoles. Mastica ruidosamente, mirando a los prisioneros a los ojos. Se sirve un poco de café. Y espera. Los prisioneros lo observan, inmóviles. Pasan 15 minutos. El Doc Mendoza no cae muerto, no convulsiona. Sonríe, se soba la barriga y le dice al intérprete, diles que está rico, carajo. No es veneno, es comida. Lentamente, con un movimiento que parece costarle un esfuerzo sobrehumano, el prisionero más joven, el que temblaba, extiende una mano huesuda y temblorosa. Coge un trozo de pan. Lo huele, como un animal salvaje. Le da un pequeño mordisco. Sus ojos se abren de par en par. Le da otro mordisco, más grande. Y luego otro. Los demás lo observan, conteniendo la respiración. Cuando no le sucede nada terrible, uno por uno, empiezan a comer. Lo que ocurre en los siguientes 10 minutos es difícil de presenciar. Estos hombres, hambrientos durante meses, intentan devorar todo a la vez. Se atragantan, tosen, engullen la carne con las manos porque los cubiertos son demasiado lentos.
El Doc Mendoza tiene que intervenir físicamente, gritándoles a través del intérprete que comer demasiado rápido después de una inanición prolongada puede matarlos. Es una condición médica real llamada síndrome de realimentación. Cuando un cuerpo severamente desnutrido recibe una avalancha repentina de nutrientes, el desequilibrio de electrolitos puede causar un fallo cardíaco. Mendoza los obliga a comer despacio, en bocados pequeños, con pausas. Y entonces, empiezan a llorar. No de felicidad. Lloran de pura confusión, de vergüenza y del shock demoledor de comprender que todo lo que les habían enseñado era una mentira. Años más tarde, después de acogerse a la ley de arrepentimiento, el hombre conocido como Ananías diría en una entrevista: ese primer bocado de pan del ejército destruyó más mi fe en el partido que 10 años de propaganda contrasubversiva. No era solo comida. Era el reconocimiento de que nos habían mentido sobre todo. Si nos mentían sobre los cachacos, envenenando prisioneros, ¿sobre qué más nos estaban mintiendo? Esa primera noche, los prisioneros reciben mantas, se les permite lavarse con agua limpia y jabón, y se les da un espacio para dormir bajo el toldo. No son encadenados, no son golpeados. Simplemente son mantenidos bajo vigilancia armada. Esto es el procedimiento estándar del ejército peruano, pero para estos hombres condicionados a esperar una brutalidad sádica, es surrealista. Al día siguiente, el Doc Mendoza y su ayudante realizan exámenes médicos. Los 5 tienen condiciones que requieren tratamiento urgente. Ananías tiene una infección grave en una herida de bala en el muslo, mal curada y llena de pus. 2 tienen malaria activa. El más joven tiene una tuberculosis galopante. Todos tienen infecciones parasitarias severas. Reciben exactamente la misma atención médica que recibiría un soldado peruano herido. Antibióticos, pastillas contra la malaria, tratamiento para la tuberculosis, limpieza y vendaje de heridas con técnicas estériles, suplementos vitamínicos para contrarrestar la desnutrición. Mendoza pasa 1 hora limpiando y drenando la herida de Ananías. El terrorista, endurecido por años de violencia, aprieta los dientes por el dolor pero no se queja. Finalmente, a través del intérprete, le pregunta a Mendoza: en el partido, si te hieren de gravedad y no puedes seguir luchando, te dejan atrás. No hay médicos, no hay medicinas. O te curas solo, o te mueres. ¿Por qué un cachaco ayuda a su enemigo? Mendoza, sin levantar la vista de su trabajo, responde con palabras que quedarían grabadas en su diario personal, porque esto es lo que hace la gente decente. La guerra es la guerra, camarada. Pero cuando la guerra se acaba para ti, cuando eres prisionero, te conviertes en un problema médico, no en un blanco. Esto no es debilidad. Se llama civilización. Para el segundo día, los prisioneros comen con regularidad. 3 comidas. Cada una sustanciosa. Agua limpia a disposición. Para hombres que habían subsistido a base de yuca y agua de río durante meses, esto es una abundancia inimaginable. El impacto psicológico es profundo. No son solo soldados siendo alimentados. Son hombres cuya visión del mundo entera está siendo demolida por una realidad que contradice brutalmente años de propaganda. El interrogatorio de inteligencia formal comienza al tercer día. Y aquí es donde el ejército peruano se enfrenta a una limitación seria. El Convenio de Ginebra estipula que un prisionero solo está obligado a dar su nombre, rango y número de serie. No puede ser forzado a proporcionar información militar. El Perú, a diferencia de Sendero Luminoso, generalmente se adhería a estas reglas. Los interrogatorios son conducidos por oficiales de inteligencia como el teniente Flores, entrenados en técnicas no coercitivas. No hay tortura física, ni privación del sueño, ni amenazas. En cambio, los interrogadores usan la creación de un vínculo, explotan las divisiones y el resentimiento que muchos senderistas de base sentían hacia sus líderes, y confían en que el tratamiento humano eventualmente los llevará a cooperar voluntariamente. No siempre funciona. Muchos prisioneros se mantenían ideológicamente firmes y se negaban a hablar, por lealtad o por miedo a las represalias contra sus familias. Pero para un porcentaje significativo, la experiencia de la captura planta semillas de duda. Ananías es uno de estos. Durante su entrevista el tercer día, solo proporciona la información básica que exige el convenio. Pero luego, hace una pregunta que revela lo que está pasando por su mente. ¿Es verdad, pregunta, que en Lima un campesino como yo puede ser dueño de su propia tierra? El teniente Flores responde con honestidad. Sí. En el Perú, cualquiera que pueda pagarla puede comprar tierra.
Mi padre vino de un pueblo pequeño de la sierra, sin nada. Ahorró toda su vida trabajando en la capital, y compró un pequeño terreno en un cono. Ahora es nuestro. Ananías procesa esto en silencio. Toda su vida le han dicho que el Perú es una tierra de explotación feudal, donde los gamonales ricos oprimen a los campesinos sin ninguna posibilidad de progreso. La idea de que un migrante pobre pueda convertirse en propietario contradice la narrativa central del pensamiento Gonzalo. La conversación cambia. Ananías pregunta sobre la vida en Lima. Flores le describe los supermercados donde la comida abunda, las universidades donde cualquiera puede estudiar si tiene la capacidad, los autobuses llenos de gente yendo a trabajar. No es propaganda. Flores tiene cuidado de mencionar también los problemas, la pobreza en los cerros, el racismo que aún existe, la desigualdad. Pero la imagen general es la de una sociedad compleja y bulliciosa, donde incluso la gente común vive con una comodidad material que las élites del partido en la clandestinidad no podrían ni soñar. Este es el interrogatorio de inteligencia más eficaz que las fuerzas del orden desarrollaron. No la tortura, sino la verdad. Mostrar a los prisioneros la realidad y dejar que ellos mismos la comparen con las mentiras que les habían enseñado. Para hombres que habían vivido bajo un régimen terrorista donde la escasez y la muerte eran constantes, incluso la descripción honesta de un mercado de barrio limeño sonaba como una fantasía. Después de 3 días en la base, los 5 prisioneros son trasladados a un centro de detención más grande. Allí se unen a cientos de otros senderistas y miembros del MRTA capturados. Los centros operaban bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, asegurando el cumplimiento del Convenio de Ginebra. Los prisioneros vivían en barracones, recibían 3 comidas al día y tenían acceso a atención médica. Podían escribir cartas a sus familias. Esto era dramáticamente diferente de cómo Sendero Luminoso trataba a sus prisioneros. Los soldados y policías capturados eran sometidos a juicios populares y luego ejecutados brutalmente, a menudo con machetes o dinamita. A los civiles de las comunidades que se les oponían, como los asánincas en la selva central, los masacraban o esclavizaban. Esta asimetría en el tratamiento de los prisioneros fue una de las diferencias morales más claras de la guerra contra el terrorismo. El sistema peruano, aunque imperfecto y con casos documentados de abusos y excesos, que deben ser investigados y sancionados, generalmente operaba dentro de la ley internacional. El sistema de Sendero Luminoso era uno de barbarie sistemática. El camarada Ananías, en su declaración para acogerse a la ley de arrepentimiento, lo explicaría de forma contundente. Vivir en el cuartel como prisionero era más seguro y más cómodo que servir en el ejército guerrillero. Comíamos mejor como prisioneros de lo que comíamos como combatientes. Esa fue una verdad que me partió el cerebro. Significaba que el enemigo valoraba nuestras vidas más que nuestro propio partido. Los primeros 3 días de captura, desde el rechazo inicial de la comida hasta la aceptación gradual del tratamiento humano, se convertirían en un patrón que los militares peruanos aprenderían a reconocer en miles de terroristas capturados. Fase 1. Terror y rechazo, basados en la propaganda. Fase 2. Confusión, cuando el tratamiento real contradice sus expectativas. Fase 3. Una reevaluación gradual de sus creencias. No todos los prisioneros pasaban por esta transformación. Muchos permanecían políticamente comprometidos hasta el final. Pero un porcentaje significativo experimentaba lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, el conflicto mental de sostener 2 creencias contradictorias al mismo tiempo. Creían en la propaganda, que decía que los soldados eran monstruos. Pero experimentaban la realidad del tratamiento humano. Algo tenía que ceder. Este fenómeno fue una de las claves del éxito de la ley de arrepentimiento, que ofrecía amnistía y beneficios a los terroristas que desertaran y colaboraran con las autoridades. Muchos de los miles de senderistas que se acogieron a la ley citarían el tratamiento humano que recibieron al ser capturados como un factor decisivo en su decisión. Si la captura resultaba en un trato decente en lugar del horror prometido, el cálculo de riesgo para desertar cambiaba por completo. Los 5 prisioneros capturados en el Alto Huallaga sobrevivieron a la guerra. Se acogieron a la ley, años después, fueron reinsertados en la sociedad. Ananías, en particular, se convirtió en una figura que, en privado, hablaba con otros sobre su experiencia, describiendo la abismal contradicción entre la propaganda de Sendero y la realidad que vivió. Estas conversaciones, susurradas entre exsenderistas, ayudaron a desmitificar la figura del presidente Gonzalo y a erosionar el fanatismo que había definido sus vidas. El legado del tratamiento de los prisioneros por parte del Estado peruano es complejo y no exento de manchas. Pero el patrón general fue claramente diferente del abuso sistemático de Sendero.
para Ananías y miles como él, el impacto duradero no fue solo la supervivencia física. Fue la revelación psicológica de que el enemigo que esperaban que fuera un monstruo resultó ser humano. Más humano, en muchos sentidos, que su propio liderazgo político que los enviaba a morir de hambre y enfermedad en nombre de una ideología demente. La historia de los terroristas que rechazaron un plato de lomo saltado antes de finalmente comer no es solo una anécdota sobre el hambre y la comida. Es una historia sobre el poder de la propaganda para moldear la realidad, y el poder aún mayor de un simple acto de humanidad para hacerla añicos. Es la historia de la complejidad moral de una guerra donde peruanos luchaban contra peruanos, y donde la victoria final no se logró solo con balas, sino también con la ley, la inteligencia y el reconocimiento de que al otro lado del fusil, a menudo, solo había otra víctima. Cuando Ananías probó ese primer bocado de pan, no sabía que ese momento definiría el resto de su vida. El sabor no era solo de comida. Era el sabor de una verdad que ya no podía ignorar. Le habían mentido sobre el enemigo. ¿Y si le habían mentido sobre eso, sobre qué más le habían mentido? Esa pregunta, llevada en los corazones de miles de exterroristas, fue quizás la consecuencia no intencionada más poderosa de la adherencia del Perú a un principio simple, que incluso en la guerra más sucia, el tratamiento humano no es una debilidad. Es un arma. Un arma psicológica que socavó la propaganda enemiga.